Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en el viaje del sonámbulo. Yo soy Coyulita y nos encontramos una vez más con nuestras amigas de Abogadas con Glitter. En esta ocasión me traigo de regreso a Ana Laura. Pues como pueden ver, hoy tenemos a tocar un tema bien especial, pero especial porque, y lo han pedido mucho, ¿Cómo me lo han pedido en el podcast? Estamos hablando de pensiones alimenticias. Entonces, hola Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy contenta de poder estar con ustedes de nuevo y compartir contigo y con tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, legalmente, ¿qué es la pensión alimenticia? Bueno, mira, la pensión alimenticia es una cantidad en dinero que comprende 5 rubros que son el vestido, la habitación, la salud, la educación y la recreación. Esto es 5 rubros que se consideran como conceptos básicos que se deben de cubrir generalmente en los menores, cuando hay temas de separación o de divorcio. Ok, muy bien. Y vamos a ver, ¿existen diferentes tipos de pensiones? Sí, hay lo que se le llama una pensión alimenticia, que es específicamente para los niños, niñas y adolescentes, y lo que llamamos también pensión compensatoria, que esta es dirigida básicamente en procesos de divorcio o de separación, en el caso del concubinato, que corresponde al cónyuge o concubino que se dedicó preponderantemente al hogar, y cuando viene este divorcio o esta separación, pues queda en desequilibrio económico. Generalmente pues dejamos de elaborar o incluso de estudiar cuando estamos en pareja, y pues al final cuando viene el divorcio o la separación, pues no tenemos esa experiencia en el mundo laboral, y pues es lo que genera ese desequilibrio económico, ya que cuando estamos casados o en pareja, pues quien se dedica a pues a llevar los alimentos y todos los gastos de la casa, pues es la pareja que sí está trabajando, ¿no? Entonces de ahí deviene lo que se le llama esta compensación, pensión compensatoria, perdón. Muy bien. Fíjate que una vez vi un caso de eso, precisamente en los chismes que vi mi mamá por la tele y estaba yo ahí con ella. Estaba viendo uno de esos casos donde una mujer, pues ya sus hijos ya crecieron y todo y decide separarse porque ya habían crecido. Y ella decía, uno de sus argumentos era que precisamente ¿cómo se llama? Ella no podía trabajar porque, pues, o sea, aunque sí tuvo su carrera y todo, nunca la pudo ejercer y ya estaba muy desactualizada. Era como si ya no le sirviera. Y este señor no quería dar nada porque ella ya tenía su carrera y al final de cuentas sí le dieron el voto a ella y sí terminó teniendo su pensión compensatoria, pero es lo que decimos, ¿no? Aquí es qué tanto estamos dejando o qué tanto laboralmente nos estamos quedando atrás al ejercer todo esto, ¿no? Así es, porque como bien lo dices, aunque en el caso que me comentas, la señora haya tenido su carrera, si no la ejerces, pues es una desventaja que tienes cuando tú quieres ingresar al mundo laboral, ¿no? Ahora también hablamos de esa falta de experiencia laboral y de los años. A lo mejor hay mujeres que se separan o se divorcian ya después de los 30 años, y si nunca ejercieron su carrera, imagínate en la desventaja que se quedan. En los trabajos generalmente ya esas edades después de los 30, 40, es muy difícil que te contraten. Entonces, justamente esa situación es la que te pone en esa desventaja, y por eso es que eres acreedora a esa pensión compensatoria. Okay. Bueno, y en este caso, esa es como para mí. ¿Hay pensión separada de vivienda o es lo mismo que la pensión alimenticia? Eh, ya viene incluida. Como te comentaba, la pensión alimenticia son cinco conceptos que se tienen que manejar, y dentro de esos 5 conceptos pues está lo de la vivienda. Muy bien. ¿Y qué tipo de documentación yo necesito para iniciar el trámite de la pensión alimenticia?
Pues mira, necesitas obviamente tener el acta de nacimiento de los niños, niñas o adolescentes que tengas, eh, si es uno, tres o los que sean, necesitas el acta de nacimiento de ellos. Necesitas también presentar un pliego de los gastos mensuales que tú haces para cubrir las necesidades de tus hijos. Este se llama cuadro de gastos mensual, que es un primer dato que tú le vas a dar al juez para que pueda fijar esa pensión alimenticia, dado que la pensión alimenticia se fija con dos datos. El primero es ese cuadro de gastos que tú le vas a dar, o sea, el dato de cuánto tú te gastas en cubrir las necesidades de tus hijos, y el segundo dato es cuando el demandado conteste y tiene que manifestar cuáles son sus ingresos mensuales. ¿Por qué? Porque con estos dos datos el juez puede fijar la cantidad de pensión alimenticia adecuada para los hijos. Muy bien. Otra pregunta que me han hecho un montón es, nosotros, bueno, ¿debes estar empezando el proceso legal de divorcio o, o puedo pedirlo en cualquier momento? Puedes pedirlo en cualquier momento. No necesitas forzosamente estar divorciado para pedir los alimentos. De hecho, últimamente yo lo que he hecho con las chicas que me han contactado es decirles que si se van a divorciar, cuando tú te divorcias, lo que haces es presentar un escrito solicitando al juez que disuelva tu vínculo matrimonial y debe de ir acompañado de un convenio donde se pongan cláusulas de cómo se van a llevar a cabo las consecuencias inherentes a esta disolución. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues cuando hay hijos, poner quién se va a quedar con la guardia y custodia de los hijos, cuánto es la cantidad de pensión alimenticia que se está requiriendo con base en ese informe mensual que te comentaba hace rato, y cuál va a ser el régimen de visitas que se le va a fijar al padre que no se va a quedar con la guardia y custodia. Cuando haces eso, en el juicio de divorcio, el juez solamente se va a enfocar a que se haga la disolución del vínculo matrimonial, pero va a tomar en cuenta las propuestas de convenio que ambas partes presenten. Si en ese momento de presentar las propuestas de convenio logran ponerse de acuerdo con esas cláusulas, pues se queda ahí ya estipulado de una vez el convenio con esas consecuencias inherentes. Pero si no se logran poner de acuerdo, el juez lo que va a hacer es dictar unas medidas provisionales y les va a decir que les deja a salvo sus derechos para que las puedan como tocar más a fondo en otro proceso que se llama un incidente. Entonces, al final es otro juicio, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo ahora es que como que dejen de lado el divorcio y mejor presenten un juicio por pensión alimenticia, guardia y custodia y régimen de visitas. ¿Por qué? Porque en este juicio autónomo sí se puede tocar a fondo muchas cosas de esas pretensiones que estamos pidiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí en este juicio sí se pueden pedir periciales en psicología, periciales en trabajo social, que se giren oficios a diferentes instituciones como son el SAT, el IMSS, la Comisión Bancaria, el Registro Público de la Propiedad. ¿Para qué? Para que rindan informes de si es verdad lo que el demandado está manifestando que gana o no, si concuerda o no. Y todas estas cosas no se pueden hacer en un juicio de divorcio. Entonces, por eso es que te digo que no necesitas forzosamente iniciar un juicio de divorcio o estar divorciada para poder solicitar esa guardia y custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas. O sea que podría prácticamente empezar por esto y aunque no esté resuelto mi divorcio, se puede resolver esto primero. Exacto. Legalmente es una estrategia que yo he venido manejando con mis representadas. ¿Por qué? Porque con este juicio o vas a obtener una sentencia y con esa sentencia entonces ahora sí promueves tu divorcio y en lugar de una propuesta de convenio pues presentas tu sentencia porque eso ya está resuelto. Y al final pues el divorcio solo es eso, que el juez decrete la disolución de tu vínculo matrimonial. Oye, y en este caso ¿cómo se llama? La hoja de ingresos, el comprobante de ingresos, bueno,
la hoja de datos de gastos, ¿cómo tiene que ser notariada? ¿Tiene que hacerlo un contador? ¿O cómo se puede No, lograr? no, ahora sí que la calculas tú y se presenta lo que llamamos en el argot jurídico bajo protesta de decir verdad. Y pues para darle mayor validez a lo que tú estás presentando, pues es cuando se presentan los tickets de compra, las facturas que tengas, los comprobantes de banco donde se ven las transacciones que has hecho para pagar cosas. O sea, con ese tipo de documentales es que tú vas a reforzar el por qué estás pidiendo esa cantidad o por qué estás diciéndole al juez que te gastas eso mensualmente en cubrir las necesidades de tus hijos. O sea, que debo de llevar como mi registro de gastos de un mes. Así es. Okay, y durante ese mes yo tengo que guardar todos los tickets, todas las notas y las capturas de pantalla de todas las transacciones que haga. Así es. Si no Okay. las tienes, porque hay veces que no sé, a lo mejor vas al mercado y el del pollo pues no te va a dar un ticket o el de la verdura tampoco. O sea, hay cosas que no se pueden comprobar, pero de lo que sí tengas documentales, pues las presentas, ¿no? A lo mejor pago de colegiaturas, cuando les compras ropa, incluso si rentas, pues el contrato de renta para que el juez esté enterado de que tú gastas cierta cantidad en pagar la renta mensual de donde estás viviendo. O sea, todo lo que puedas comprobar, pues lo presentas. Y lo que no, pues es bajo protesta de decir verdad. Okay. Y aquí me voy a poner un poco hipotética, pero es que lo he visto mucho. Lo he visto demasiado. Cuando no aparecen o no pueden, como una de las dos partes no asiste a los juicios y todo, ¿cómo se llega a resolver lo de la pensión? Cuando una de las partes no asiste al juicio, Sí, es que he visto mucho esto que bueno, algunas de las dos partes, porque también lo he visto en mujeres, que cuando están viendo lo de la pensión, cuando están viendo lo de todo, mmm, como que desaparecen, ya nadie los encuentra. pues mira, si no lo encuentras desde el principio, o sea, porque todo juicio pues te va acompañado de su notificación, siempre se le tiene que notificar al demandado pues que hay un proceso en su contra. Yo siempre le digo a mis representadas que la parte difícil de los juicios y a lo mejor hasta tardada es justamente eso, tratar de notificar al demandado, porque hay quienes sí tienen los datos de su domicilio o incluso hasta de dónde trabaja, pero hay quienes ni siquiera saben dónde está el demandado, ¿no? Entonces, si conoces el lugar, pues manifiestas las direcciones, ¿no? Y obviamente el actuario pues va a intentar notificarlos. Si no se puede notificar, pues se tiene que intentar, el código te marca diferentes tipos de notificaciones que se pueden ir intentando hasta llegar a lo que se llama notificación por edictos. ¿Qué quiere decir esta notificación por edictos? Pues que el juez te va a autorizar que mediante una publicación en el diario oficial de la Federación y el diario de mayor circulación que tú escojas de la ciudad, se pueda hacer pues como esa notificación va a estar ahí en esos diarios y por un cierto tiempo. El juez te va a decir, no sé, 3 publicaciones en 3 meses, así se va a ir, así te lo va a ir ordenando el juez, ¿no? Entonces, pasado ese tiempo de esas notificaciones que el juez te autorice que salgan las publicaciones en estos dos periódicos que son pues los de relevancia en el país, ya se va a dar por notificada a la otra parte, aunque no asista, ¿no? Y pues ya se va a llevar lo que se llama el juicio en rebeldía. En rebeldía se le llama a cuando se le notifica a una de las partes y no asiste a los juicios. Y pues aunque no asista y no conteste, pues el juicio se tiene que seguir llevando a cabo con todas sus partes. Se va a llegar a una sentencia, pero pues de todos modos al final esa sentencia se le tiene que notificar a la otra parte, ¿no? Entonces lo único que va a pasar es que ya va a tener fijados los alimentos, pero pues vamos a seguir teniendo ese obstáculo de que la persona ni siquiera se va a aparecer. Aquí lo otro que se puede hacer es que, bueno, ya teniendo la sentencia y si esa parte no se presenta, pues entonces ya actuar
en otras instancias, como puede ser el área penal, ¿no? De denunciar ese incumplimiento de obligaciones ya teniendo esa sentencia en el área familiar, o incluso solicitar pues que se registren en el registro de deudores alimentarios morosos. Pues son estos amigos que nos piden incluso hasta para volvernos a casar. Exacto. Hombre. Está bien pesado esto. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Me llegó una pregunta de nuestros seguidores y está bien interesante y la verdad es que la pasé porque dije, Dios mío, yo tampoco me había puesto a pensar esto. Que dice, si yo tengo un OnlyFans, ¿se puede usar eso para que me quiten la pensión o la custodia? No, no porque, bueno, vamos a desglosarlo por partes. No te puedes quitar la pensión porque la pensión alimenticia es una obligación. En el código te marca que la obligación de cubrir los alimentos de los menores es de ambos padres, 50-50, pero la persona que tiene bajo su cuidado o bajo su guardia y custodia a los menores, ya con ese simple hecho está cubriendo su 50%, porque recordemos que las labores de cuidado pues tienen un costo y son un trabajo, ¿no? Entonces, el padre que no es custodio, que no tiene la guardia y custodia, está obligado a pagar esa pensión alimenticia pues en dinero, ¿no? Y eso tampoco lo exime de su trabajo de crianza, ¿no? O sea, eso es aparte, solo estamos hablando como del dinero, ¿no? Entonces, trabajes en lo que trabajes, eso no te quita o no le quita la obligación al otro padre, así tú ganes más. No importa, o sea, porque el que tú ganes más, te repito, no le quita la obligación al otro padre, al contrario, tú estás teniendo lo que se le llama una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque estás trabajando y aparte estás haciendo esos trabajos de cuidado y de crianza de tus hijos. Entonces, el que tú tengas un OnlyFans y ganes dinero, porque creo que ganan mucho dinero en eso, no le quita la obligación a la otra parte de cumplir con la pensión alimenticia que le toca. Eso es por lo que corresponde a la pensión alimenticia. Por lo que corresponde a la guardia y custodia, pues tampoco el hecho de que tú tengas cierto tipo de trabajos que a lo mejor moralmente no sean bien vistos, pues tampoco quiere decir que por eso el juez va a decir, ay, no, pues usted no puede tener a sus hijos, ¿no? Imagínate, ahora sí que las prostitutas pues tienen que trabajar de eso y no por eso no van a poder tener a sus hijos, ¿no? La guardia y custodia más bien el juez la fija dependiendo de que él vea y las partes le hagan llegar la información correspondiente para ver quién es el que está más apto para darle un ambiente adecuado a los niños. Y no precisamente quiere decir que si tú tienes un trabajo como de ser prostituta o tener una página azul, quiere decir que tú vas a tener a tus hijos ahí, ¿no? A lo mejor tus hijos ni se enteran que tú estás trabajando de eso. Entonces, realmente es eso. ¿Quién le da el ambiente adecuado a los hijos que cuide su salud emocional, su salud psicológica, su salud física? O sea, que tengas todos los cuidados correspondientes con tus hijos. Fíjate, y es que esa pregunta me gustó mucho porque pues es muy actual. Claro. Me gustó mucho. Yo también cuando dije, ¿es en serio? Yo también nunca lo había contemplado, o sea, no. Bueno, entonces ya me dijiste que los derechos no se pueden perder, la documentación necesaria y el tipo de trámite. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos duran todos estos trámites? Pues mira, es una pregunta que siempre nos la hacen en asesorías y la respuesta siempre es no hay un tiempo fijo que yo te pueda decir 6 meses, 7 meses, 8 meses, no lo hay. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto. Como te decía hace rato, la parte difícil y tardada es una notificación, pero también hay veces que a lo mejor vamos y en la primera encontramos a la persona, ¿no? Entonces,
ahí ya se redujo el tiempo. Pero si me tardo a veces hasta un año en poder notificar al demandado porque se esconde, porque no reciben las notificaciones, porque hacen eso, son mañas que hacen de esconderse para que no los notifiquen justamente. Entonces, pues entre una y otra ya pasó meses, ¿no? Y luego a veces también si notificamos rápido, siempre en las primeras audiencias los incitan a que a ver si pueden llegar a un acuerdo. Y hay partes que sí pueden llegar a acuerdos en esa primera audiencia. Entonces, si en esa primera audiencia llegan a un convenio, pues ya está ahí, se terminó el juicio. Pero hay partes o juicios donde no, de plano las partes no están en condición de llegar a convenios y pues el proceso se sigue. Y se solicitan periciales y se solicitan otro tipo de pruebas y entonces todo eso va alargando los juicios. Hay juicios que pueden durar años, hay mamitas que dicen que toda la vida llevan sus hijos judicializados, o sea, de verdad no puedes tú como abogado dar un tiempo porque cada caso es muy específico y tiene sus características que lo van o acortando o alargando. Es lo que me estaban diciendo, que había casos que empezaban cuando los niños tenían 5 años y los niños cumplían 18 y nunca se resolvieron. Exacto. Y el juicio ahí sigue. Y incluso cambia de manos, porque cuando cumplen la mayoría de edad, ya la mamá no los puede representar. Ahora ellos solos son los que se tienen que representar. ¿Y hay un Hacer suyo retroactivo el para juicio. eso? ¿Mande? ¿Hay un retroactivo para eso? Pues si no se solicitó el retroactivo cuando el niño era menor, él cuando cumpla la mayoría de edad puede pelear ese retroactivo. Okay. No, pero si en 18 años no se resolvió nada. Ay, Dios mío. Y de verdad que sí hay muchos juicios así, que te digo, donde los niños viven, se le llama así, que viven judicializados, viven en regímenes de visita supervisados. Entonces sí, pues no, por eso es que no se puede dar un tiempo determinado de cuánto puede durar un juicio. O sea que esto depende totalmente de qué tan cooperativas sean ambos lados. Así es. Y hay veces, sobre todo en temas donde está inmiscuida temas de violencia, pues no te cuento, duran muchísimo tiempo. Dios mío, no me había puesto a pensar todo eso. Uh-huh. Hay veces que, por eso es que nosotros como abogados decimos, no hay un caso fácil. No es ético nosotros como abogados cuando llegan las personas a asesorías decirle, ay, no te preocupes, tu caso está bien fácil, lo podemos ganar. No es cierto, porque realmente no sabemos ya en el andar del procedimiento qué cosas se puedan presentar y porque tampoco sabemos qué es lo que la contraparte va a presentar, qué va a alegar, si va a presentar recursos dilatorios, como le llamamos nosotros, que son apelaciones o hasta amparos, que esas cosas solamente sirven para dilatar los procesos. Muy bien. Aquí yo tengo, bueno, está esta pregunta de cuando cuando la pareja la expareja ya se casa, la que está recibiendo la pensión, ¿esta pensión ya desaparece, disminuye? La pensión que desaparece si la pareja se vuelve a casar, bueno, la expareja se vuelve a casar, es la pensión compensatoria. Okay. Esa sí desaparece. ¿Por qué? Porque pues ya no vas a estar en esa situación de desequilibrio, puesto que cuando te casas, pues se sobreentiende que tu nueva pareja pues se va a hacer cargo, ¿no? De los gastos. Entonces, cuando tú te vuelves a casar o vuelves a estar en unión libre, o lo mejor llamado concubinato, esa pensión compensatoria que en algún momento se te fijó, se solicita que se cancele. No es que se cancele en automático. La parte que la está proporcionando tiene que hacer un juicio de cancelación de pensión compensatoria, alegando que la persona pues ya tiene una nueva pareja o se volvió a casar. O sea que aunque estés en unión libre te pueden anular esa pensión. Así es. Okay. La que no desaparece es la pensión alimenticia, porque muchos hombres tienen ese pensamiento de que hay personas que tu nueva pareja solvente los gastos de mis hijos, ¿no? O sea, y pues no es obligación, la obligación es tuya.
Entonces, esa es la que no desaparece, la Pero pensión esta no alimenticia. disminuye cuando la pensión alimenticia no disminuye cuando se vuelven a casar. No, no. La pensión alimenticia solo puede disminuir si hay personas que presentan incidentes de disminución de pensión Salarial. alimenticia Mm. o reducción, más bien se dice reducción de pensión alimenticia, solo bajo el argumento de que a lo mejor les hayan disminuido el sueldo o que los hayan despedido de algún trabajo y el nuevo que tengan pues les pagan menos. O sea, en ese tipo de cuestiones sí pueden solicitar una reducción de pensión, pero no por el hecho de que la otra persona ya se haya casado. Okay. Me habían dicho que por lo natural es el 35% del sueldo, ¿no? Lo que viene siendo la pensión. ¿Eso es cierto? No hay un porcentaje como fijo en esa parte. Generalmente cuando las personas inician sus procesos, o por lo menos yo como abogada, lo que hago es como irnos muy arriba. ¿Por qué? Porque el juez no te va a dar el 35 o el 40%, porque solamente le estás proporcionando un solo dato que son tus gastos. Como te dije hace rato, la pensión son 2 datos con los que el juez la fija, ¿no? Entonces, como no aún no conoce cuáles son los ingresos de la otra parte, tú vas a pedir desde el principio un 35-40%, pero lo que generalmente los jueces decretan por un solo hijo, estoy hablando en el caso de un solo hijo, es siempre el 20-25%. Como pensión alimenticia provisional, obviamente ya con todas las pruebas que se vayan presentando en el proceso, pues al final, para fijar la pensión definitiva, pues va a decir si se queda ese 20-25% o aumenta. Nunca va a disminuir, casi siempre va en aumento o que se quede en esa misma cantidad. Okay. O sea que digamos que el mínimo que te corresponde es el 20%. Ajá, es lo Okay. mínimo que pueden fijarte. O sea que si gana 2,000 pesos te tocan 400. Sí, es por eso que luego dicen suspensiones irrisorias de 400-500 pesos, ¿no? Ahora, también aquí cabe mencionar que hay 2 formas en las que el juez puede fijar la pensión alimenticia, porque no siempre se fija en porcentaje. En porcentaje se fija cuando el demandado tiene forma de comprobar sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que trabaja en alguna empresa o en alguna fábrica y le paguen vía nómina, es cuando se fija la pensión en porcentaje y se gira un oficio al trabajo y le hacen el descuento directo. Pero cuando la persona no tiene forma de cómo comprobar sus ingresos, esto quiere decir que a lo mejor es comerciante o a lo mejor tiene algún no sé, una tienda, una refaccionaria, lo que sea, y no hay una nómina, sino todo a lo mejor lo recibe en efectivo, ahí no se puede fijar en porcentaje, porque no siempre tiene los mismos ingresos. Entonces, en ese caso, en lugar de solicitar un porcentaje, lo que se hace es que se pide que se fije en salarios mínimos. Y ahí lo mínimo que te pueden fijar es un salario mínimo, que equivale como hasta la fecha, hasta el día de hoy, como en 8,300 pesos más o menos. Okay. Y aquí se pregunta, ¿las pensiones son mensuales o quincenales? Mensuales. Okay. Siempre se fijan mensuales. Y generalmente el juez dice que se tienen que pagar los 5 primeros días de cada mes. Cuando las pensiones no llegan en tiempo y forma, ¿qué se procede? Se tiene que primero, pues obviamente informar al juez y el juez te va a decir que lo tienes que resolver mediante la vía incidental. ¿Qué quiere decir esto? Pues es otro pequeño juicio donde vas a reclamar el incumplimiento de la pensión alimenticia. O sea que vas a empezar de juicio en juicio. ¿Ves por qué la gente vive judicializada? Porque así pasa. Inician con un juicio principal y luego vienen chorro mil de incidentes, ya sea por pensión alimenticia, ya sea por incumplimiento de régimen de visita, ya sea por cambio de guardia y custodia, o sea, así se van llevando la vida judicializada. No, pues sí, ya entendí. Tengo un amigo que es papá soltero y su abogado está ahí hasta en las fiestas de Navidad y todo.
Ya hasta se volvió de la familia. Sí, y es que yo también digo, y es que ese proceso nunca termina y toda la vida viste al abogado ahí. Sí, de hecho hay incluso cuando a mí me toca ir a los juzgados, a los archivos para revisar expedientes, de verdad que hay expedientes que son de 10 tomos. O sea, los tomos son como los cuadernitos que se presentan, porque incluso un principal puede ser de 2, 3 tomos, y luego de ahí se devienen los incidentes, cada incidente es otro cuaderno, entonces son expedientes enormes. Esos son los que pues se puede decir que viven los niños su infancia judicializada. Por eso se parece una película de terror, mana. Así es. La verdad es que sí, digo, soy abogada y me dedico a esto, pero de verdad hay veces que ves cada caso que sí es, a veces uno es peor que el otro. No, es que nada más me lo estás diciendo, entonces ya me dolió el estómago. Sí, de hecho, no sé si lo comenté la otra vez que estuvimos también platicando, Sí, que el de incluso violencia. uno como abogado a veces también acabas como pues como hasta en el hartazgo, ¿no? Yo incluso le comento a mis familiares que en algún punto yo siento que voy a requerir como terapia también por de tantas cosas que ves en los juzgados. Pues de hecho la terapia es buena, incluso si no tienes traumas, es buena. Sí, de verdad que sí lo Sí. estoy considerando porque hay días que acabo, híjole, hasta con dolor de cabeza cuando estoy en audiencias en los juzgados o cuando doy asesorías que doy 4 por la tarde, que es cuando tengo el tiempo, y cuando es una tras otra, siempre les digo esa frase que ya la dije hace rato, pero la vuelvo a repetir. Cada asesoría escuchas que el caso es peor al anterior, ¿no? Y sí termino así como que, híjole, con toda esa carga emocional, ¿no? Porque al final de cuentas pues también escucho a las personas, hay personas que se quiebran en las asesorías y pues es un lugar seguro que tú les debes de proporcionar y pues si quieras que no te afecta emocionalmente y mentalmente también. Yo tengo aquí a una especialista de salud mental, por si quieres el dato. Con mucho Ay, sí te lo gusto. agradecería. Te lo doy porque de verdad que es necesario llevar asesoría psicológica independientemente de que estés en un trabajo pesado o algo, porque no sabes la diferencia que hace, porque verdaderamente venimos de generaciones que eso no existía, la salud emocional no existía. Y, y ahora que se está visualizando y todo, pues quienes podemos tener chance de curarnos, sanarnos individualmente y pues tomen asesoría psicológica. Uno piensa que está sano, pero de verdad empiezas a tomarla y te das cuenta que no. Sí, sí, sí te creo. En algún punto, antes de que me empezara a dedicar a esto de la abogacía, sí tomé terapia y pues como dices, sí me di cuenta que a lo mejor yo pensaba que estaba mal en algunas cosas y resulta que estaba más mal en otras que ni siquiera me pasaban por la cabeza, ¿no? Y que Ujú. son las que a lo mejor realmente me estaban afectando, pero sí, además también lo necesitas para dar un acompañamiento adecuado. Sí, eso sí, porque pues, o sea, cuando cuando te llegan, pues yo supongo que se desbordan, ¿no? Sí, 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 claro. Sí lo hacen, pero incluso yo les digo, no, tú no te preocupes, tú no te reprimas, esto es un espacio seguro para ti y pues yo estoy aquí escuchándote. ¿Has visto la película de Historia de un matrimonio? Me suena, pero no la recuerdo. Que es donde Scarlett Johansson es una mamá que se Ah, está sí. divorciando. Sí, 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 ya la vi. ¿Qué tan real es ese proceso? Pues es muy real, o sea, porque aparte pues cada quien toma el proceso de diferente manera, ¿no? Hay quienes a lo mejor podría parecer que no les importa y hay a quienes les afecta demasiado. O sea, yo creo que esa película fue como algo light, ¿no? Porque puede haber que haya casos peores o casos donde no sea como tanto, ¿no? Yo creo que también justamente depende de la salud mental que tengan las partes, ¿no? Okay, okay. Mm, ay, se me fueron mis preguntas. Bueno, pregunta de un espectador.
que mira que está bien interesante esta. Ujú. Pues ella me cuenta en su caso que, que su expareja no quiere dar la pensión porque ella tiene un novio, pero es solamente un novio. No Ujú. viven, no nada, y él literal solo da la pensión alimenticia. No da pensión compensatoria, no da nada ahí. Ahí, en esos casos, ¿qué procede? Pues procede a que ella haga la reclamación de esa pensión compensatoria. No hay un tiempo establecido por la ley después de que te separes para que la puedas pedir. O sea, en cualquier momento tú la puedes pedir, así hayan pasado años. Y pues al momento de que ella la pida, ya le tocará a la otra parte demostrar que ella no está en ese desequilibrio económico. Pero de que tiene derecho a pedirla, pues la tiene derecho a hacerlo. Okay. Pero entonces, en este caso, cuando se rehusan a pagar la pensión por una nueva pareja que bueno, económicamente no tiene como, no te mantiene, digamos, o sea, un noviazgo está así como tal, ¿no? Ujú. Este, ¿qué ocurre ahí? ¿Me la repites otra vez porque no la entendí? Sí, o sea, cuando ellos o ellas, porque también hay mujeres que dan la pensión, Ajá. no quieren dar la pensión porque ya tienes una nueva pareja, independientemente de que, bueno, sin vivir con él, sin nada más es una pareja, un noviazgo, eh, ahí eso como que cuenta legalmente, es negligencia, es qué y cómo se procedería. No, pues como te dije, o sea, la pensión compensatoria solo se retira en los casos de que vuelvas a estar en concubinato o que vuelvas a contraer matrimonio. Si solo tienes una pareja, pues no, o sea, no encuadra dentro de esos supuestos, ¿no? Porque una pareja no precisamente quiere decir que estés en concubinato, ¿no? Si no vive contigo, no es concubinato. El concubinato se acredita solamente cuando tienes 2 años viviendo bajo el mismo techo con alguna persona o que procrees a algún hijo. Entonces, si no hay esos supuestos, pues entonces tienes derecho a esa pensión compensatoria. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, yo, la persona que quiere iniciar estos procesos, ¿a dónde tiene que ir? Pues tiene que acudir ya sea a los juzgados familiares de su localidad que le corresponda y solicitar mediante abogado de oficio que le ayuden a realizar este proceso o pues contratar a un abogado privado. ¿Qué documentos necesita? Pues bueno, tener una en el caso de que haya sido divorcio, pues presentar su sentencia y informar al juez que pues en esa sentencia no se le fijó una pensión compensatoria y pues que ella es acreedora, puesto que se dedicó preponderantemente al hogar mientras estuvo en matrimonio. Y si es concubinato, pues tiene que presentar una acreditación de concubinato o simplemente bajo protesta de decir verdad manifestar que pues vivió en unión libre con la persona que vaya a demandar. Fíjate que yo cuando me iba a casar, nosotros queríamos mejor la de concubinato, ¿no? Y Ujú. cuando fui, me dijeron que eran 10 años comprobables de unión libre o un hijo de por medio o una propiedad en común. Y pues obviamente optamos por casarnos porque nos llevábamos 10 años viviendo juntos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo compruebas legalmente que fuiste concubina? Hay un proceso que se llama acreditación de concubinato y es mediante un juez también. Él es el que va a emitir una sentencia donde va a decir que pues él da fe de que las personas estuvieron en concubinato. ¿Cómo lo demuestras? Pues tienes que presentar testigos. Testigos que ellos digan que pues les consta que ustedes han vivido juntos durante tanto tiempo en tal domicilio y pues ya con eso para el juez es suficiente de poder decir que ustedes estuvieron en concubinato y les va a expedir una sentencia
donde acredite, o sea, iba a decir justamente se acredite el concubinato, doy fe como juez familiar del juzgado tal, ¿no? Bien, entonces hay abogados de todo tipo, ¿no? O sea, desde los que te dan gratuitos en las oficinas hasta los que contratas. Así es. Muy bien. Y para solicitarlos gratuitos solamente vas y dices necesito un abogado pro bono. No es pro bono, sino vas y expones tu caso. Hay una parte en los juzgados que se llama defensoría de oficio y vas a esa defensoría de oficio y entonces ahí solicitas los informes dependiendo de la acción legal que quieras realizar. Y ellos te van a decir, bueno, a ver qué es lo que quiere pedir, ¿no? Y pues bueno, ya iba, tú vas a decir, no, pues quiero un divorcio o quiero un juicio de controversia del orden familiar. Se le llama así al juicio que es de guardia y custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas, ¿no? Y pues bueno, ya ahí te van a orientar y dar los informes de cómo te pueden dar ese abogado de oficio. Okay, muy bien. Ay, me llegó una pregunta bien rara, que no siento que vaya mucho el caso, pero pues creo que es necesario aclarar muchas dudas, ¿no? Adelante. A esta chava la encontraron siendo infiel y están usando eso para reducirle la pensión. ¿Eso se puede? No, la infidelidad no es razón suficiente para que se pueda solicitar la reducción de la pensión alimenticia. Okay. Incluso ni siquiera es causal para solicitar un divorcio. ¿En serio? No, por eso es que ahora se llama divorcio incausado, porque antes sí tenías que encuadrar en las causales que te marcaba la ley para poder solicitar tu divorcio. Ahora ya no, ahora con el simple hecho de que tú ya no quieras seguir casado con cierta persona, es que puedes solicitar esa disolución del vínculo matrimonial. No importa si fue porque fue infiel o porque cualquier razón, o sea, no. La infidelidad ni es delito, ni es razón suficiente para reducción de pensión, ni para solicitar un divorcio. Mientras no sea delito, no tiene nada que ver en todo esto. No. Okay, ya. Sí, es que sí se me hizo muy rara la pregunta, pero dije, bueno, estoy segura que no ha de ser la única que está en esa situación, ¿no? Más bien son argumentos que las exparejas utilizan para seguir manipulando, ¿no? Pero realmente no son argumentos válidos legalmente para que puedan solicitar esa reducción de pensión alimenticia. Okay, ya entiendo. Y nos estamos en los últimos 10 minutos, ¿puedes creerlo? Se nos fue súper rápido el tiempo. Ah, sí. Siempre se nos va súper rápido. Exacto. Muy bien. Recuerde, querido público, que si ustedes necesitan algún programa jurídico que tenga alguna especialidad, por favor solicítenlo porque este se hizo a petición de ustedes. Entonces, pues déjame decirte que qué éxito fue el de violencias, ¿eh? Sí, de verdad, de hecho te iba a preguntar eso, que qué impacto había tenido el tema pasado. Pues me llegaron las preguntas para este. Okay, pues perfecto. De aquí me llegaron las preguntas de lo del Only, la pregunta de lo de la infidelidad, precisamente porque habían escuchado eso y ellas no sabían si eso era legal o no, si estaban siendo violentadas o no con esta situación. Sí, no, es lo que siempre yo les digo, que por eso es la importancia de que soliciten asesoría o incluso por estos medios para que tengan la información adecuada y no las manipulen ni ejerzan violencia psicológica o emocional en contra de ellas por no saber este tipo de cosas, ¿no? Ya que estábamos retomando lo de las violencias, a mí me llama la atención esto. ¿Ves que hay estas casas de protección a mujeres que han sufrido violencia, no? Uh-huh. Si tú estás en esas casas y empiezas tu proceso, digamos, tu proceso de pensión, tu proceso de todo eso, es más, puede ser más rápida la disolución porque ya estás en una situación de peligro o
o igual se puede extender? Pues desgraciadamente ahí la respuesta es que no. Solamente es como un apoyo para argumentar el por qué estás solicitando ya sea a lo mejor un divorcio o lo de la pensión alimenticia, el régimen de visitas y la guardia y custodia. O sea, solamente te va a apoyar como un argumento, ¿no? De por qué estás tú solicitando esas cosas, pero que en sí como tal agilice el proceso, no. La verdad es que no lo hace. Se tiene que llevar el proceso tal cual está, ya sea que sufras violencia o que no la sufras. Okay. Fíjate, eso está bien interesante. Entonces, mientras más rápido se pongan de acuerdo, menos va a ser el pleito legal, y mientras más la quieren alargar, pues nos la vamos a llevar todo lo que se pueda, ¿no? Así es. Ay, Dios mío. Ay, no. No se casen entonces. Y es que mira, también eso es un tema en cuanto a los convenios, porque me ha tocado casos en donde las partes como que dicen, ay, yo no quiero estar tanto tiempo aquí en los juzgados y mejor yo un convenio y así, y como que a veces no los piensan del todo bien, porque hay veces que uno como abogado pues los ayuda a hacer esos convenios, pero a veces los hacen ahí, las partes solas, enfrente de un conciliador o un secretario de acuerdos, y como que se ven presionados y no llegan a acuerdos a lo mejor del todo equitativos, y de todos modos cuando se empiezan a incumplir las cosas que acordaron, acabamos de todos modos de nuevo en los juzgados. Entonces yo siempre les digo a mis representadas, si a ustedes les conviene llegar ahora sí que a convenio, háganlo, y si no, no se sientan presionadas, sigan del juicio, porque si no, de todos modos, en algún punto vamos a regresar aquí. O sea, si hay diferencia entre convenio y juicio. El convenio es lo que yo con la pareja que me estoy separando llego y esperemos, teniendo fe que eso se va a cumplir. Así es. Okay. Y lo otro es lo que la ley lo va a obligar a cumplir. Sí, es lo que el juez va a sentenciar con todas las pruebas que hayan allegado cada una de las partes. Ya. O sea, también esa es la diferencia. Los convenios son las voluntades que ustedes plasmen, y la sentencia es lo que el juez considere que es lo mejor para el menor, con base a lo que cada parte haya llegado al juez como prueba. Ya, totalmente. Entonces, pues ya estamos en el tiempo límite. Dime algo que le quieras decir a nuestras espectadoras o Bueno, espectadores. pues como ya lo dije hace rato, en verdad infórmense y acérquense al abogado de confianza, a las instituciones o incluso a estos espacios que pues abren para que podamos nosotros difundir información jurídica. ¿Para qué? Para que, como lo dije, tengan la información correcta y puedan hacer una toma de decisiones, porque iniciar un juicio es pesado, es tedioso, pero es necesario. Es necesario porque a veces las personas no inician sus juicios por no estar en todo el proceso, todo lo que conlleva un proceso, pero lo pasan con su salud mental. Están siempre bajo la manipulación o bajo el que los estén, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Pues sí, que los estén controlando, ¿no? Si no haces esto, ya no te doy dinero, y si no me dejas ver al niño, pues tampoco te doy dinero. Entonces, más vale que lo arreglen judicialmente a que sigan bajo la manipulación y control de las parejas o exparejas. Pues yo creo que nos vamos a tener que echar un segundo tema, porque de verdad ahorita que estamos viendo esto se me están llegando tantas preguntas de los otros dos temas. Entonces vamos a tener que extender, así que si también quieren mandar sus casos, sus temas y todo, díganlo, porque ya ven que sí los toco aquí en el programa. Sí, yo encantada de que me vuelvas a invitar y y de tocar diferentes temas con el fin. Oficialmente te abrí tu sección, no te preocupes. Con el fin de que pues la gente esté informada, ¿no? Ese es pues también parte de a lo mejor un proyecto personal que tengo, de que yo quisiera que pues todo el mundo estuviera informado para que pueda tomar mejores decisiones. Sí, claro, aparte mucha gente no va a los tribunales, no va a nada de eso,
porque tiene pena, porque le da miedo, y entonces googlear y que te salga este tipo de información a la mano, ya es una aliviane. Claro, claro que Entonces, sí. ahí es cuando nos sirve tener los celulares en la mano. Sí, pues ahora sí que echar mano de la tecnología que tenemos y que no nada más sea para estar chismeando en las redes sociales, sino también para este tipo de información que es muy importante, ¿no? Sí, pues bueno, entonces, Ana Laura, muchísimas gracias por estar acá y pues nos despedimos, querido público, y nos vemos en el próximo Viaje del Sonámbulo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.